Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Veneno Presenta. Hoy discutir un tema que se está dando muy lejos de acá, pero que tiene repercusiones mundiales. Vemos potencias como la de Estados Unidos, la situación en Afganistán, el control que han tenido en ese territorio por los últimos 20 años. Para discutir, digamos, hasta dónde llegan las consecuencias, nos acompaña hoy Roberto Wagner, quien es analista internacional y además catedrático. Te doy la bienvenida y te planteo, no habíamos visto políticamente esto desde hace mucho tiempo, ¿no, Roberto? No, sin duda, buenas noches, Veneno, es un gran gusto. Es una situación que nadie se esperaba. Ver cómo un esfuerzo, una intervención de Estados Unidos y otros aliados, digamos la OTAN y también la presencia de otras organizaciones internacionales en Afganistán, se va en cuestión de días y con lo que fue la toma de la capital, Kabul, en cuestión de horas, lo que fue toda esa inversión en recurso humano, en recurso económico, en cooperación, pues se fue a la basura, ¿no? Y que deja muy mal parado a la actual administración del presidente Joe Biden en los Estados Y eso, y Unidos. eso, eso quisiera preguntarte, como romperlo de tajo, ¿verdad? Porque creo que en todos los gobiernos siempre es buscar la culpa al pasado, ¿verdad? Y en este no ha sido, digamos, nada distinto, ¿verdad? Todo es Trump, todo es Trump. A pesar de que el cuate no ganó, digo el cuate porque realmente es una forma de decirlo, se habla de él todos los días. Y si bien este es un proceso que se ha discutido, creo que desde Bush, que era el retiro de las tropas, como para que Afganistán de alguna manera pues retomara su democracia, si es que se le puede llamar de alguna manera, aunque sabemos que es muy conflictivo, Trump había planteado un retiro ordenado bajo ciertos acuerdos y al final de cuentas eso no se respetó y quien toma la decisión de salir como se salió, que es una manera ineficiente, ineficaz, fue el presidente Biden. Entonces, quien tiene la culpa hoy, tristemente, es quien ejecuta de mal manera la salida. No es que el planteamiento no sea discutido. ¿Estamos en lo correcto, Roberto? Así es, y nuevamente, pues me pareció muy lamentable la forma en la que, como bien decís, son excusas mediocres, venir y decir, es que yo heredé este problema, yo heredé esta situación, y no es cierto. Lo que se negoció precisamente fue una salida, digamos, en donde las tropas de Estados Unidos desde hace mucho tiempo cada vez han cedido más el control a las fuerzas militares afganas, a la policía afgana, que prácticamente están haciendo ya casi todas las operaciones que en los últimos años. Es más, han sufrido bastantes bajas. Luchando precisamente contra los talibanes. Pero esa salida no quiere decir de la noche a la mañana cerrar la embajada, sacar asesores militares. O sea, eso es un proceso también. Siempre se queda una base operativa dentro del país que puede seguir coordinando todo este tipo de situaciones. Y lo más grave, si me permitís, repito, es qué pasa con todos los asistentes, todas las personas, todos los colaboradores afganos que tuvo Estados Unidos durante todo este tiempo, traductores, guías y demás. Estas personas están en una situación en que sus vidas corren peligro, ¿no? Si no es que son, digamos, ayudados, asistidos de parte de los Estados Unidos y que no, que esperemos que no pase lo peor, que sean declarados traidores por los talibanes y que las cosas, digamos, ya sean encarcelados o que pase alguna una cuestión más trágica. No, y escuchaba yo en entrevistas veteranos de guerra muy molestos, ¿verdad? O sea, han gastado 20 años de su vida, ¿cuántos soldados han muerto ahí por 20 años cuando se les había vendido que realmente el objetivo era otro? Y lo que ellos están planteando es que cómo pudo haber sucedido una salida de un país de esa manera, donde había un descontrol total, donde dejaron prácticamente todo tirado. Así Ahí es. salía el senador Rubio, que obviamente es oposición de Biden, y lo que decía era lo que te planteaba al principio, es, miren, es que siguen discutiendo de quién fue la decisión al principio de retirar las tropas, fue hace 20 años. El problema es cómo salieron, que no hubo un plan, no existió realmente un esquema, un parámetro para poder tener control de ello. Y prueba de ello es que tuvieron que ir a traer en helicópteros, como pasó en Saigón hace mucho tiempo, digamos, a diplomáticos importantes de Estados Unidos. Ahora, ¿qué quisiera que de repente nos matices, Roberto? Muchos hablan de que este tipo de episodios solo permean más ese poder, digamos, que Estados Unidos ha mostrado al mundo, como que lo debilita como una potencia mundial. Y algunos hasta se ríen diciendo, obviamente respetando, porque no lo digo yo,
que esto es, digamos, un Estados Unidos que nunca se esperaban ver. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es un episodio vergonzoso. Las consecuencias de este desastre todavía no las podemos dimensionar y tener por seguro que los rivales de Estados Unidos en Beijing y en Moscú están celebrando. O sea, están precisamente diciendo, bueno, esta es como una oportunidad para posicionarnos mejor en el tablero mundial. Pero lo que es preocupante también es cómo van a reaccionar, por ejemplo, un país como Irán, cómo va a reaccionar un país como Pakistán, cómo van a reaccionar, digamos, también los diferentes organizaciones terroristas que han estado calladas en los últimos años, pero que también ven esto como diciendo, está cayendo Goliat, ¿no? Está cayendo el gigante, no pueden manejar esto, y entonces este es un momento digamos, de un subidón para nosotros. Podemos empezar a tomar ciertas acciones, ya sea empezando en la región y quien quita en otras partes del mundo. Y te planteo algo, Roberto, a nivel económico, Europa, gran parte de Europa, creo yo que se ha mantenido por dinero asiático, por dinero del Medio Oriente, es decir, se han mantenido económica de alguna forma por esos lados. Y yo creo que con esta muestra Europa va a sufrir mucho, ¿no? De esta gente tratándose de involucrar más en temas políticos. Pues no sé si en la toma de esos países como tal, pero sí van a tener un control político dentro de poco, ¿verdad? Porque hasta los mismos países europeos que en algún momento tenían relación con Afganistán también han dicho ya no voy a meterme aquí, y ellos creen que el día de mañana ese vecino, que toda la vida ha sido conflictivo, no les va a ir a tocar el timbre, ¿verdad? Sin duda, Europa, primero, los europeos han estado ausentes en los últimos 20 años en la gran escena de seguridad internacional. Digamos, fue Estados Unidos el que estuvo manteniendo en gran parte lo que fue la intervención en Afganistán digamos, con una ayuda cosmética de algunos aliados europeos. Pero ahora el gran problema que van a tener, aparte de lo económico, que toda la razón, por ejemplo, Rusia, cómo se posiciona ahora, digamos, en la venta, digamos, de lo que es petróleo, lo que es también gas natural. China también, que sabemos que es ese gigante económico, pero estamos también, Europa va a sufrir próximamente, espero que no sea tan trágico el caso, pero una crisis migratoria de afganos, va a haber una crisis humanitaria en la región y alguien va a tener que hacer algo. Y es precisamente ahí donde los europeos no pueden darse el lujo de cruzarse de brazos porque, como bien decís, les van a estar tocando la puerta muy pronto. Entonces tiene que haber una reacción, pero sí estamos viendo, yo creo que sí es un momento muy delicado en donde Estados Unidos sí ha cedido, está cediendo, y esta es una muestra de que está cediendo mucho espacio, generando vacíos de poder que sus rivales China y Rusia lo van a aprovechar. Y además, Roberto, un presidente que regresa de vacaciones para dar declaraciones, termina de dar declaraciones y se regresa a vacaciones. Pues. O sea, porque él tenía que descansar. Cuando estamos viviendo probablemente una crisis política como nunca había vivido Estados Unidos a nivel internacional. Saigón tal vez, verá, hace como 45 años que era realmente una vergüenza. Esto se ha convertido en una vergüenza que hasta los mismos demócratas reclaman que porque esto no se manejó de una mejor manera. Y además el discurso político que utilizó el presidente, primero, atendiendo a los medios de una manera contundente de que no había ningún problema, que todo iba a estar perfecto, y después diciendo, no, es que pues las cosas no nos salieron como queríamos y es culpa de Trump, ¿verdad? O sea, creo que hay un desgaste ya después de 6 meses para una administración que todos creían que podía traer, digamos, algunas esperanzas para algunos en Estados Unidos. Yo creo que políticamente tienen un desgaste muy temprano. Sin duda, o sea, empezó con la crisis migratoria y ahora sucede esto. Y otra cosa que a mí me llamó la atención y que me pareció muy lamentable de la declaración de Joe Biden fue venir y decir, bueno, pero es que es culpa también del gobierno de Afganistán, que se van y después venir y decir, y los soldados no pelearon. O sea, solo el año pasado, son los últimos 2 años, han tenido muchísimas más bajas anuales que lo que Estados Unidos en todos los 20 años. Entonces, también venir y como que nuevamente ese juego de señalar es muy lamentable. Y preguntabas al principio también las repercusiones que esto puede tener. Nosotros actualmente, el Triángulo Norte, los países que componemos el Triángulo Norte, estamos ante esa estrategia
de la administración Biden y Kamala Harris para abordar las raíces de la migración. ¿En qué garantías nos deja ahora venir y decir, bueno, si algo sale mal, que venga otra vez a Estados Unidos y diga, no, eso es culpa de los gobiernos del Guatemala, El Salvador, Honduras? O sea, que se laven las manos con eso. O sea, aquí hay una gran responsabilidad también y lamentablemente, y lo que bien decís, o sea, el estar de vacaciones, la ausencia de lo que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es también, es un símbolo de debilidad. Y esto nuevamente es una cuestión que yo creo que sí les va a pasar una factura muy fuerte, no solo en las elecciones de medio término, sino que ahora con la oposición republicana, que al paso que van, seguramente van a recuperar el control de la Cámara Baja y mantener el de la Cámara Alta. Es que ya no es un discurso, ¿verdad? O sea, son hechos. O sea, pueden criticar ya lo que sucedió. Y yo creo que el ciudadano, están haciendo algunas encuestas y creo que más del 75% desaprueba lo que hicieron. Hay un tema también importante, Roberto, que hay que mencionar. Lo escuché en los medios internacionales, que son la base para nosotros enterarnos de las cosas. Es que también Estados Unidos había presionado mucho con inversión a través de ONGs en donde buscaban cuotas de mujeres digamos, en puestos de poder. No sé si era en el Congreso, en el Senado, no sé cómo se maneja ahí. Pero dice que en algún momento como que las habían cumplido, pero nunca atendieron, digamos, a sus cargos porque obviamente la mujer en esos lugares es demeritada, se le violan sus derechos humanos. Y además también mucha inversión en el tema de género, en el tema, digamos, que han tratado de meter en muchos países, si bien conservadores o radicales, ¿verdad? Y eso pareciera ser que también causó mucha fracción, ¿verdad? O sea, mucha fracturación en el plan que en algún momento se estaba echando a andar. Y entonces, ¿por qué te digo esto? Porque dice que muchas veces son funcionarios de medio rango que simplemente tienen algunas ideas que quieren meterlas a puro tubo porque utilizan otros países como sus métodos de experimento y es lo que echan a perder muchísimas veces lo más importante. Sí, definitivamente se ha entronizado de cierta forma una agenda progresista dentro de lo que es el Departamento de Estado y la política exterior de Estados Unidos. La crítica a esto, o sea, se mueve en dos niveles. O sea, si lo vemos, y perdón, tal vez de una cuestión un poco teórica, pero la visión realista de las relaciones internacionales, lo primero que te dice es, no busquen cambiar la ideología o la cultura de otro país. Eso es contraproducente. Pero el otro tema también muy interesante es que estos son temas que pueden funcionar solo si tenés ya un gobierno funcional. O sea, sí, mejoró la situación de las mujeres en Afganistán en estos últimos 20 años, sí mejoró, pero a ver qué va a pasar ahora. Pero los índices de corrupción altísimos, los índices de gobernabilidad, de falta de gobernabilidad altísimos, la delincuencia, los talibanes han hecho una campaña de decir, nosotros vamos a regresar con ley y orden, porque es un caos lo que se ha hecho aquí. Entonces, si esos temas que son prioritarios no funcionan, entonces venir y meter una agenda ideológica, progresista, cuestiones de género y todo, nuevamente, solo va a ser algo que no solo no va a funcionar, sino que puede generar, digamos, una reacción incluso más violenta. Ahora, hablaste de Guatemala y yo quisiera de repente hacerte esta pregunta. Yo vi que gente está también jalando agua para su molino, haciendo la comparación entre Guatemala y Afganistán, y lo cual me parece ridículo porque son circunstancias distintas. O sea, políticamente es otro rollo, son 20 años de haber tomado el territorio. O sea, no podemos comparar en lo más mínimo. Ahora, lo que sí podemos hacer es analizar lo que bien planteaste hace unos segundos. Estados Unidos tiene presencia en Guatemala y en la zona del Triángulo del Norte, que es a lo que ellos le han denominado. Y buscan hacer cambios que ellos consideran que son pertinentes y adecuados. ¿Cómo pueden tomar ahora los líderes, digamos, este tipo de cosas? ¿Y cómo ellos reflexionan? ¿O ellos no reflexionan y siguen con su plan? No, el problema va a ser ese. Yo creo que primero, de parte de Estados Unidos, tiene que haber una profunda reflexión de sus tomadores de decisiones, de cómo es que echaron 20 años a la basura con lo que sucedió en los últimos días. Prácticamente la toma de Kabul el domingo, pues reflejó eso. Y de esa misma forma, también ponerse a pensar o estar, digamos, en lo que van a ser sus otros pasos que van a tomar en política exterior. Vemos que aquí la situación con nuestros países no es precisamente la mejor. O sea,
problemas con Honduras, problemas con El Salvador. Aquí, después de lo que fue la remoción del fiscal Sandoval, también hubo tensiones, pero si van a mantener una postura o una estrategia después de lo que pasó, que eso también puede, eso le da cierto poder a otros, a las contrapartes. Si se mantienen estas posturas arrogantes, que podríamos llamarlo así, decir, no, es que si no pasa esto, entonces no funciona nada. Entonces yo creo que nuevamente vamos hacia más planes de cooperación fracasados. Yo creo que hay que retomar frecuencias, hay que venir y lo que siento yo que no sucedió en Afganistán, venir y decir, bueno, vean, estos problemas son prioritarios y los tenemos que atender, y eso no podemos tampoco, digamos, solo simple y sencillamente cerrar las puertas de la embajada y desaparecernos todos de aquí sin que esos problemas no hayan sido resueltos. Entonces, es lo mismo acá. Y a mí me preocuparía mucho que, por ejemplo, digamos, en 2 años, que las cosas empiecen a funcionar, pero de repente hay otro pico de migrantes por cuestiones económicas o por cuestiones de violencia o nuevamente el tema de las tormentas, y que vengan y digan, ah, no, esto todo es culpa de Guatemala. Nosotros hicimos lo mejor, pero ellos no dieron de su parte. Entonces, lavarse tan fácil así las manos como la declaración que dio el día de ayer el presidente Biden es lo que a mí me preocupa, y siento yo que es algo que muchos líderes en el mundo han tomado nota. No, y es que sobrepasa por completo Afganistán. Todos los demás países que tienen relación con ellos ven desde la vitrina y dicen, o sea, ¿cómo está el rollo aquí, verdad? O sea, fallaron en ejecución, metieron en ONGs vainas a un país que era totalmente radical, se gastaron 300 millones, 300,000 billones, no sé cuánto, y todavía terminarán gastando. O sea, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo podemos llevar el tono de la conversación para que todos salgamos adelante? De repente lo que hay que buscar son puntos en común, que es lo que a veces se pierde de vista, ¿verdad, Roberto? Porque la ayuda es bienvenida. Media vez respetemos, digamos, cómo es que vive la gente acá, cómo digamos, la cultura. Muchas veces nos vienen a decir cómo es que vivimos, cuando realmente el que vive aquí es el guatemalteco. Y te dejo con un vaticinio que es difícil, porque no tengo mucho tiempo, pero un vaticinio. ¿Crees que entonces en estas elecciones que se vienen en medio término hay un cambio radical y a futuro ves a los republicanos nuevamente tomar el poder dentro de, ¿qué? 2, 4 años más? Yo creo que las elecciones de medio término sí vamos a ver algunos cambios en lo que va a ser en el Congreso de Estados Unidos, obviamente, pero siento yo que como están, digamos, si no vemos una acción de control de daños de parte de la administración Biden, en lo que son estos 2 temas que hemos tratado. Por un lado está el tema, obviamente, Afganistán, que es el que todos están hablando, pero también hay que ver muy bien qué pasa aquí con Centroamérica, ¿no? Porque el tema de la migración es un tema que ha estado ahí siempre presente, y esta vez no va a haber un Trump para qué echarle la culpa. Si siguen en esa línea, yo sí creo que las probabilidades de que regresen los republicanos en 3 años son muy altas. Roberto, te quiero agradecer muchísimo. Este es un tema que si bien repercute a Guatemala, no podemos compararlos porque son completamente distintos, pero agradezco tu conocimiento, ponemos en contexto a la gente y ya veremos cuáles serán los movimientos políticos, porque yo creo que control de daños ahorita es complicado. Es complicado, pero va a ser necesario. Algo tiene que hacer Biden para quitarse las críticas de encima. Pero está de vacaciones. Ese es el peor problema. Yo, Roberto, que estés muy bien. Un gran gusto.